A continuación, damos inicio al panel. Invitamos a subir al escenario a la representante a la Cámara, señora Jennifer Pedraza, al señor José Vicente Zapata, socio y abogado de la empresa Holland Knight de Colombia, y al señor Javier Mozo, periodista colombiano, quien participará como moderador de este panel, junto con nuestros conferencistas. Bueno, bienvenidos y le damos la palabra a nuestro moderador. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias a Gasnova por nuevamente abrir este espacio. Y es un privilegio esta vez contar no solo con la presencia del sector privado, representado aquí por Bartosz, sino también por el legislativo y el ejecutivo. Me parece que es una combinación de puntos de vista, de opiniones que tienen que ver mucho con la transición energética y con lo que estamos discutiendo aquí, que es el papel del GLP dentro de un plan de transición, un plan energético de Colombia, ¿no? Y yo quisiera, Jessica, para empezar, un poco que nos cuentes, pues corto, cuál es el papel que ustedes esperan ver o que tú personalmente ves, el papel del GLP dentro del Plan Energético Nacional. ¿Es importante? ¿Va a tener preponderancia? Vale. Bueno, ahorita no lo mencioné porque sabía que lo íbamos a profundizar en el panel, pero más o menos como lo discutí en la presentación, hay una discusión que no es fácil de dar, y es que toda transición pasa por la electrificación de los usos finales hasta donde se pueda. Y eso a veces se entiende como un ataque hacia el gas natural, hacia el GLP, hacia otros combustibles que tienen un menor impacto en comparación con los combustibles tradicionales, pero que siguen siendo combustibles fósiles. Y aquí yo creo que es importante que tengamos esta discusión de que hay sectores en donde la electrificación no va a ser posible, hay unos segmentos del transporte en donde hay que empezar a hacer esos cambios mucho antes de que tengamos disponible la tecnología de electrificación, y en esos sectores de difícil descarbonización el GLP pues tiene un papel importante. Yo lo mencioné, si bien cuando miramos el panorama agregado, la demanda de derivados del petróleo, se espera que haya un pico que no lo espera Jessica, no lo espera la UCME, sino que lo está esperando el mundo, que lo están esperando las empresas grandes petroleras. Hay unos segmentos de derivados del petróleo que no cuentan la misma historia y que cuando hacemos el zoom vemos que su participación va a seguir siendo importante, que esa demanda va a seguir creciendo precisamente en esos sectores de difícil descarbonización. Entonces creo que es importante que entendamos que los energéticos tienen su papel en la transición, que esto no debería ser una competencia por quitarle el mercado uno a otro, porque para cada energético hay un sector o varios en donde esa es la mejor alternativa y hay que apostarle a eso. Entonces ahí nosotros en este último plan vemos un papel muy importante en ciertos sectores del transporte, en suplir unas necesidades de cocción en donde todavía no tenemos forma de llevar, digamos, otros energéticos, aunque el futuro en el muy largo plazo apunte a la electrificación de, por ejemplo, de la cocción, ¿cierto? Pero lo que sí vemos es que la demanda de GLP, por lo menos en este plan, nos muestra una trayectoria creciente, inclusive aunque tengamos en el agregado de los derivados del petróleo picos en diferentes años, para el GLP el panorama puede ser un poco diferente. Claro, todos hemos visto los últimos acontecimientos que han ocurrido en Europa, sobre todo desde el 2022, que ha sido el aumento en los costos, increíblemente, un aumento increíble en los costos de importación de combustibles, sobre todo Europa, ¿no? Europa se quedó sin un abastecedor preponderante. Yo quiero preguntarle a Bartosz,
¿Cómo ha lidiado Polonia? Y si nos puedes dar una muy sencilla visión de Europa, ¿cómo ha lidiado con ese aumento de los costos, con esa falta de demanda? Y también quisiera pedirles una opinión a Jessica, a Jennifer y a José Vicente acerca de cómo podemos lidiar con los altos costos energéticos como el gas, como el petróleo, ante esta nueva perspectiva, el nuevo contexto. Thank you for that question, Javier. What this crisis in 2022 Is it working now? Yeah, thank you for that question, Javier. So what that crisis in 2021, 2022 proved is that the energy trilemma in Europe was not properly addressed before. Because the energy trilemma generally includes both sustainability, and the European Union was in the avant-garde of sustainability historically. Affordability is very important as well. And the third part of this trilemma is energy security. And what the European Union that did not address before was energy security. And we saw that during the energy crisis. So the European Union adopted a number of measures to improve energy security in the future, particularly in terms of the natural gas, like the common purchase of natural gas, like compulsory reserves set at the certain levels, like 80 up to 90% by beginning of the heating season. So there was a number of measures adopted for the natural gas market particularly. It didn't actually affect directly LPG, because since the beginning of the crisis in 21-22, LPG market proved to be very robust actually, because LPG continued to be imported from Russia. LPG is not a great vector for weaponization basically, because Russia managed to weaponize natural gas. LPG is not that easy to weaponize basically. So, because first, in case of autogas, you can use simultaneously LPG and petrol. So what's the threat? LPG took less time, it's more portable than natural gas. So it could be relatively easy to replace by supplies from different directions. So LPG was relatively not affected. Actually, the crisis increased importance of LPG specifically in the Polish energy mix, because it triggered increased interest in the industrial sector. Because industrial companies, industrial factories, affected by the increase of prices in natural gas market, switched partly to LPG as a backup fuel, also as a mixture. So the mixers of LPG with air were implemented to support or to contribute to the usage of natural gas in the industrial sector. So basically, natural gas was a problem really, but what we were pretty actually advanced in diversification of our supply even before 2021 by building a natural gas terminal, by building a new pipeline to Norway. So the natural gas was a problem. The government adopted some subsidies for the most affected people, for the most affected social groups, but we managed basically. LPG was really not that affected. What was the real issue actually is that the European Union imposed an embargo on the Russian LPG last December,
But this embargo will become effective only on this, in December 2024. So we'll see actually how this new market will look like within the next half a year, actually. But what we expect more import from the West to supplement what we were bringing from Russia. So we can return to this aspect maybe later, unless you have any specific question regarding the European crisis. Vale, yo seré muy breve porque creo que además Bartosz es quien mejor puede hablar de esto, pero una medida clara que implementó Europa fue acelerar la transición, contrario, digamos, a lo que nosotros podemos leer, escuchar, de que este aumento en precios esté frenando algún proceso de transición. La respuesta fue lo contrario y fue entender que la transición tiene que hacerse más rápido porque para ellos ser dependientes de importación de combustibles costosos pues es muy poco estratégico, y en ese sentido tienen esta nueva política, REPower EU Plan, o su plan, digamos, de abastecer a Europa de forma confiable y asequible, y ahí acelerar la transición tiene el papel fundamental. Jennifer, ¿tienes una opinión que nos quieras compartir? Hola, hola. Hola, muy buenos días para todos, para todas. Muchísimas gracias por la invitación a ser parte de este panel, que además ha estado muy interesante y hemos aprendido mucho sobre lo que aquí han planteado. Mi nombre es Jennifer Pedraza, yo soy representante de la Cámara por Bogotá, y sobre esta pregunta que han planteado, pero no solo sobre ella, porque obviamente después de las dos presentaciones pues hay mucho por discutir en este panel. Yo creo que el tema central que se trae a la mesa sobre el trilema energético, vale la pena preguntarnos también cuál es la postura que está asumiendo Colombia. Como todos aquí sabemos, tiene tres componentes esenciales: la seguridad energética, la equidad o el acceso, qué tan financiable es el acceso a la energía, y la sostenibilidad, que podemos interpretarlo en algunas versiones como la necesidad de transitar hacia unas energías que sean menos contaminantes. Yo creo personalmente que lo que está pasando en Colombia, o la decisión que ha tomado el gobierno nacional de apostar a la transición energética, es positiva, es acertada desde una perspectiva también de desarrollo económico, de fortalecimiento de nuevas industrias, una apuesta de reindustrialización, pero con lo que no estoy de acuerdo es con que la interpretación de transición energética justa, con ese apellido de justa, no contemple también una visión diferencial entre los países desarrollados, que son quienes más han contaminado a lo largo de la historia de la humanidad, con los países como Colombia, y sencillamente trace una línea absolutamente igual o de manera muy homogénea en las responsabilidades en esa transición energética. ¿Por qué planteo esto? Porque desde mi perspectiva, y al día de hoy no conocemos ningún estudio técnico, y si existe, por favor que nos lo hagan llegar, que sustente la decisión del gobierno nacional de frenar la firma de nuevos contratos de exploración y de exportación de hidrocarburos. Hace poco tuvimos un debate de control político en la Cámara de Representantes, y si bien sabemos que la decisión no fue frenar lo que ya existiera hoy, en la práctica sí ha habido una actitud política de frenar incluso contratos de exploración y de explotación que ya se esperaba que estuvieran andando, como es el caso de lo que se ha encontrado en exploraciones offshore de gas natural. ¿Por qué quiero hablar sobre esto un poco? Porque considero yo que plantear a nivel mundial una responsabilidad diferenciada entre los países desarrollados frente a los países que dependemos de las exportaciones primarias, en este caso, obvio que queremos salir de ahí, pero es que de ahí viene la financiación de las posibilidades de transición energética y de muchas otras necesidades de nuestra población. Entonces, creo que ese es un debate muy interesante, porque estamos sacrificando la seguridad energética del país y la soberanía energética del país, afectando a su vez los bolsillos de las personas más empobrecidas, porque ¿qué va a pasar cuando Colombia tenga que importar gas? Que es lo que de verdad no plantean, o sea,
ya Petro no va a estar en el gobierno y entonces vamos a tener un momento de encarecimiento del costo de vida derivado de la necesidad de importar gas, cuando nosotros tenemos reservas que hemos decidido no explorar. O sea, esto no tiene ningún tipo de sentido. Los países subdesarrollados, que hemos tenido una relación de sometimiento con los países desarrollados, estamos decidiendo pagar la transición energética, encareciéndole la vida, el costo de vida a nuestra gente. Yo creo que ese es un debate que deberíamos plantearnos y no sencillamente ver qué está haciendo Europa, por qué no lo copiamos y lo pegamos en Colombia, porque no necesariamente responde a las necesidades de nuestro país. Incluso un debate ambiental mucho más profundo es el principal objetivo de Colombia, digamos, enfocarse exclusivamente en la transición, cosa que, repito, yo suscribo, o de pronto la principal necesidad que tenemos es una necesidad de adaptación al cambio climático, porque somos un país que va a recibir de manera muy fuerte pues, los efectos del cambio climático que hoy ya están generados por los países del norte. Hace poco Piketty publicó un documento que me pareció muy interesante, que habla sobre la desigualdad en las emisiones de gases de efecto invernadero y sobre la desigualdad en los efectos de la crisis climática. Entonces ustedes pueden ver el mapa global, y van a ver que las grandes emisiones se concentran en los países del norte, pero las grandes consecuencias del cambio climático se concentran en los países del trópico. Ese es un modelo, o ese sistema crea unos incentivos en donde ellos no tienen incentivos suficientes para reducir de manera significativa sus emisiones, y nosotros los países tropicales no tenemos recursos suficientes para atender los efectos derivados de la crisis climática. Piketty termina ese paper o ese documento proponiendo un impuesto al 10% más rico del mundo, porque además ellos demuestran allí que el 10% de los más ricos del mundo emiten cerca, si no estoy mal, en este momento la estoy dudando, pero más de la mitad de los gases de efecto invernadero. Entonces, aquí hay que hablar también de que la transición energética justa, o ese apellido justo, creo que debe implicar una reflexión también sobre qué papel jugamos en el escenario internacional los países que no somos los principales culpables de la crisis climática, que somos países de ingresos medios o medios o bajos, y además, fundamentalmente, ¿cómo vamos a atender cómo vamos a financiar esa adaptación del cambio climático si aquí estamos tomando la decisión antes de que el mundo reduzca su demanda de hidrocarburos? Porque claro que eso es un escenario esperado. ¿Cuándo pase? Si pasa mañana, pasado mañana, hay muchas variables que intervienen allí, la crisis geopolítica global, lo que sea, pero Colombia está decidiendo echarse la soga al cuello antes de que el mercado internacional cambie en ese sentido. Así que yo quiero proponer un debate sobre eso también, e incluso cuál es el papel que juega el GLP, que también fue de alguna manera la pregunta. Yo creo que es muy importante, sobre todo en un país en el que tenemos 4.2 millones de personas que siguen cocinando con leña, y cuando tenemos una afectación particular, además de las niñas y mujeres que gastan 4 horas al día recolectando leña y 1 hora y media en la cocina cocinando con leña. ¿Por qué el GLP no es una apuesta central? ¿O por qué no ha sido una de las respuestas del gobierno nacional cuando esto se ha preguntado o se ha puesto sobre la mesa? Porque ¿qué esperamos? ¿Electrificar las cocinas de leña? ¿Es eso lo que estamos planteando de alguna manera en Colombia? ¿Cuál es el costo que eso tiene? Lo vamos a financiar además con un presupuesto que para 2025 está absolutamente desfinanciado. Ustedes no sé si han podido ver el debate que hay sobre el presupuesto del 2025, pero en teoría van a presentar una reforma tributaria para recaudar 12 billones con los que hoy ya cuentan, porque si no el presupuesto empieza siendo deficitario. Faltan otros 24 billones de pesos que el gobierno nacional supone que va a recaudar a punta de que la DIAN haga una excelente labor, cosa que ya no pasó el año pasado. Le recortan el presupuesto a ciencia y tecnología en un 25% cuando el año pasado ya le recortaron el 23% al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y entonces, ¿cómo se hace la transición energética? Si no es con investigación y con aplicación tecnológica. Claro. Abogado José Vicente Zapata, muchas gracias, es un experto en regulación energética. Aquí, como usted vio, hemos estado hablando de industrialización, de incorporar la parte social y la parte ambiental, la necesidad que tenemos de hacer esa transición de una manera, no sé si lenta o cómo la queremos plantear aquí, pero ¿cuál es el reto normativo? ¿Cuál es el reto regulatorio? ¿Qué es lo que debemos superar en esos dos aspectos para que podamos tener una combinación de lo que usted acaba de escuchar? Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos. A ver, yo trataría de recoger un poquito lo que se ha dicho
en las dos exposiciones y en lo que acaba de comentar la representante, y es, cuando hablamos del Plan Energético Nacional, fíjense, y al punto de la pregunta de Javier, el Plan Energético Nacional está planteado sobre unas bases que a mí me parecen muy importantes, como decía Jessica, sobre la base de visión a largo plazo, diversificación de la matriz energética, cobertura, eficiencia, mitigación del cambio climático y unos escenarios estratégicos que tienen que ver con una palabra que a mí sí me gusta también, que es la disrupción sobre el tema. En ese contexto, fíjense que lo que es el rol del GLP y a lo que se decía, tal vez la gran preocupación hoy en día, que diría jurídicamente hablando, no tan técnica, sino jurídicamente, que a veces se mezcla, pero toca decirlo jurídicamente, es, este país tiene una tendencia a sobreregular, y como país que sobreregula, tenemos mucho documento, COMPES, mucha resolución, mucho decreto, mucha norma, y parte de la problemática que estamos viendo, y ese es el gran reto, independientemente de la velocidad, de pronto Alejandro, con los años nos volvemos más lentos y entonces no andamos tan rápidamente, pero lo cierto es que frente a esa realidad, lo que necesitamos realmente es mejorar, y que es un reto muy grande para el gobierno y para el sector privado y para todos, y que me parece interesantísimo lo que estábamos hablando ahora del escenario de automóviles y gas GLP en otro país. En esa realidad es cómo logramos que esas normas de manera clara puedan implementarse oportunamente. Entonces, para mí, más que la velocidad, es la oportunidad. Y eso está atado a temas muy concretos. Como digo siempre, a mí me preocupa es el gas, como decía aquí el presidente de la NH hace un rato, cierto que yo soy también consumidor de GLP, entonces me preocupa es mañana por la tarde, en el día a día de los colombianos. Me preocupa mucho esa oportunidad, porque eso también está atada a la justicia o la injusticia de esa realidad del acceso a la energía. Si yo mañana no tengo energía, doy el ejemplo porque tengo una casa cerca de Villeta, Cundinamarca, la última vez que fue el fin de semana pasado, la energía se fue 16 veces, ¿cierto? En el puente, en el lunes festivo, 16 veces se fue la energía durante el día. Y yo estaba tratando de tener una teleconferencia con un cliente en el exterior que me decía, ¿cómo así que se ha ido 16 veces? Lo hemos estado esperando, y esa es la realidad a 2 horas de Bogotá. Entonces, en ese contexto, esa transición, miren, el GLP, pues la pregunta es una oportunidad, y en esa oportunidad tenemos temas como el tema de las OPCs, ¿cierto? Y la realidad de las OPCs, tenemos el tema de la rigidez de los contratos en el punto de entrega, tenemos una cantidad de realidades jurídicas que se atan a lo técnico, que necesitamos que se muevan más ágilmente en la realidad operacional. Entonces, a mí me parece muy importante que cuando estamos viendo el plan energético podamos también tratar de dilucidar, y no tengo la respuesta, ¿cierto?, porque no es fácil, cómo logramos esa implementación que permita un desarrollo efectivo del GLP, entendiendo la escasez que existe y la necesidad que existe. Entonces, en esa realidad, pues sabemos que el GLP mejora la canasta, mejora la competitividad, el tema en materia de movilidad que se mencionaba aquí en otros países, la posibilidad de generación eléctrica en áreas de zonas no interconectadas. Entonces, en ese contexto, te redondearía, Javier, diciendo, miren, tengo una preocupación permanente hoy en día como abogado y asesor del día a día, porque, ¿cierto?, ese es el día a día de nuestro, es cómo se puede hacer, qué se puede hacer, cómo logramos avanzar. Y es, diría, primero, mucha norma, poca implementación efectiva, facilidad en la normatividad, para que podamos hacer. Es que mi preocupación y frustración en un país, decía también acá el senador Mansur, tenemos un país que lo tiene todo, tenemos excelentes posibilidades de desarrollo, pero necesitamos que se puedan implementar también y no que nos quedemos en más normas y más normas cuyo valor, la lectura de la norma es buena, hay una norma que es buena, pero el problema es su implementación que no se está dando. Lo segundo es el ejemplo de las resoluciones CREG 053 y 064 que tienen que ver con pues, que las regulaciones que manejan las ofertas públicas de cantidades. Hay un tema ahí que hay que trabajar para volverlo más efectivo, más práctico y que permita otra vez la flexibilización de la realidad. Cuando estaba presentándose allá lo del escenario polaco, Bartosz, mencionabas una cosa que me pareció interesante, es cómo se dio esa transición. Y una buena transición
pues inmediatamente genera unos picos. Entonces, si uno dice, hay un beneficio que se implementa rápidamente, me aterró 50.000 vehículos a 350.000 vehículos en un mismo año, inmediatamente. Nosotros en el vehículo eléctrico, que es un buen ejemplo, ¿cierto? Seguimos ahí como patinando despacio frente a la necesidad de implementar unas normas. Lo otro tiene que ver con el abastecimiento en la parte regulatoria y la forma en que el gobierno y la industria hablan. Necesitamos poder hablar mejor, poder reunirnos, poder conversar ampliamente para poder hacerlo más efectivo en la necesidad de abastecer las necesidades GLP en el día a día. La rigidez de los contratos nosotros vivimos en este mundo formalista de la huella, el sello, la autorización aquí para entrar, ¿cierto? Todavía sigo sin creer que hay gente que se memoriza el serial del computador para entrar a un edificio y lo repite, 1, 2, 3, raya 7, 24, 27, NFS, marca Lenovo. Y uno dice, wow, pucha, eso es una vaina impresionante, que uno tenga todavía esas realidades en el tema. Necesitamos poder mejorar ese diálogo normativo. Y lo último, pues obviamente tiene que ver con los costos de transporte que siguen pegándonos duro en un país donde todo se transporta por tierra y necesitamos mejorar. Entonces, en el tema normativo jurídico diría, hay oportunidad, pero lo más importante es cómo logramos que unas buenas normas, unas cosas que están siendo muy importantes del gobierno, positivas, se puedan materializar en el día a día y que no se trate simplemente de expedir normas que cambian normas para hacer normativamente más normas que no se implementan y que todos aquí vimos flagelados con la cantidad de normatividad, así nos genere mucho trabajo a los abogados. Eso sería, Javier. Muchas gracias, abogado. Finalmente, Bartosz, yo te voy a meter en un inconveniente, en un problema. Has visto aquí has escuchado distintos puntos de vista, pero quiero meterte en el problema de qué recomendación o qué consejo nos puedes dar en torno a aplicar al GLP dentro de un buen proceso de transición energética, ¿no? Un poco con la visión que ha tenido Europa, la experiencia que ha tenido Polonia. Thank you for that question. And first of all, what I want to say is that on the basis of what I saw yesterday concerning this national plan for replacement of the wood biomass and the charcoal with other vectors, with other energy vectors, and this today presentation, this is really a piece of the very great work. I mean, the government. I used to work for the Polish government, by the way. The government needs that sort of a study, and the other comment I have is that there is no magic wand in energy transition. So it's neither LPG, nor is it electrification, because energy transition is happening, it's real, and we need as much vectors, as much tools to support this conversion, this transition. So I can see a great perspective for LPG, particularly in autogas and in clean cooking in Colombia. I can see that. But as I said, it's not the only vector. It is complementary to other tools that may be adopted by the government, both in cooking and in the transport sector. So whatever we can help to share, because I can see that it's obvious that that Colombia cannot just replicate what's going on in Europe. It's very different. It's very different perspective, very different problems. What we can do, we can share what were mistakes we did in Europe, what works, what didn't work, and just call on us. Just call on us what we can do. We can share good practices. We can share details on how this autogas market, for example, works in Europe. What didn't work. What was wrong to implement. What were the threats for the development. So I'm happy to support that. I expect that the LPG will have a role to play in Colombia. But as I'm saying, it's not a magic wand also for this country. Muchísimas gracias, muy interesante este panel. Esperamos que hayan tenido alguna
un aperitivo de dónde jalar, de dónde poder seguir estudiando este interesantísimo tema del GLP. Muchísimas gracias a todos, muy amables.